Colombianos empieza a caer la colaboración de los aliados de Olmedo López y de Sneider Pinilla, un supuesto empresario pastuso que decidió entregarse a las autoridades dizque para entregar toda la información sobre el entramado de corrupción de Olmedo y Sneider con partidos políticos tradicionales o políticos que hoy están en el poder de esos partidos políticos, porque todavía no se sabe muchas cosas en el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y cómo estaban direccionando o direccionaron recursos para sus amigos. Y lo que yo veo acá con todo esto es que trataron de enlodar al gobierno de Petro o a gente del gobierno de Petro para buscar salvarse, presionar preacuerdos o presionar un salvavidas a través de la Fiscalía de Luz Adriana Camargo. Pero hasta ahora poco se ha sabido, poco han entregado, no hay mayor prueba sobre eso, pero lo que sí ha sucedido en las últimas horas es que este supuesto aliado de Olmedo, el empresario pastuso, que fue el que prestó las empresas o a través de sus empresas manejadas por su hija y su esposa y otras personas, pues desarrollaron todo el entramado de corrupción. Este señor dijo que iba a entregarle información de cómo Olmedo y Sneider se robaron un montón de plata en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Pero resulta que le mintió a la Fiscalía. Pero no le mintió en el sentido de que lo que dijo sobre Sneider y Olmedo fuera mentira. Lo que pasa es que le mintió a la Fiscalía en que este señor no hizo o no ha hecho nada más allá del caso de los carrotanques y otras dos cosas con Sneider y Olmedo. Me explico. Resulta que este señor viene desarrollando contratación con el Estado desde el gobierno de Iván Duque. Es decir, presuntamente durante el gobierno de Duque este señor ya desarrolló actividades de contratación donde presuntamente sacaron también tajadas y millonadas. Y eso no se lo venía contando a la Fiscalía porque según él apareció en la escena y en la contratación con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo hasta ahora con Sneider y Olmedo. Pero no, es un entramado que viene desde hace muchísimos años y presuntamente se vienen robando esa entidad y otras a través de este tipo de empresas desde hace muchos años desde el gobierno de Duque. Lo que se evidencia con todo esto es que llega el gobierno de Petro, ya todos esos entramados estaban montados, todas las estructuras criminales políticas con supuestos empresarios estaban montadas dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Petro nombra a Olmedo, que se coló en todo este tema del progresismo, pero realmente es un aliado del Partido Conservador, partido que con sus miembros se benefició muchísimo durante su administración en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Petro lo nombra, confiando en este sinvergüenza. Lo que hace Olmedo es continuar con lo que dejó Duque, con el desastre que ese señor dejó, ese expresidente y el uribismo. Y eso no se lo han contado al país, ¿no, uribistas? Tanto que jodieron con el cuento de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y resulta que se la venían robando hace mucho tiempo. Eso ya lo sabíamos, evidentemente. Pero a este señor se le va a caer, si es que ya no se le cayó, el preacuerdo con la Fiscalía por ocultar esa información y por mentir. Más que todo porque ya ha tenido multimillonarios contratos de antaño. De manera discreta pero acelerada, el Juzgado 44 Penal Municipal con función de control de garantía se ha venido moviendo en la investigación sobre este escándalo y espero que sea rápido, que se sepa toda la verdad. El supuesto empresario pastuso se llama Luis Eduardo López Rosero. Este señor ya había entregado información donde acusaba a Olmedo y a Sneider de mover plata, de sacar coimas, de llenarse de plata, de mover plata en efectivo, etcétera. Todo eso ya la Fiscalía lo sabe porque Sneider y Olmedo lo confesaron. Entonces, este señor López Rosero tenía que entregar nueva información y aclarar muchas otras. Para salvar a su esposa Sandra Brani y a su hija Karen López, quienes aparecen en el entramado de empresas que usó para armar el negocio ilícito de la compra de los carrotanques, el empresario pastuso estaba listo, dizque para entregar información. De hecho, en comunicación con El Tiempo que reveló el contrato y el entramado de empresas, López Rosero señaló que su hija y esposa eran terceras de buena fe y pidió no mezclarlas en el caso de corrupción. En efecto, El Tiempo descubrió que las tres empresas que Olmedo López invitó a cotizar hacían parte de un entramado que López Rosero puso a funcionar hace años para obtener contratos con el Estado. O sea, tenían una estructura donde se beneficiaban un montón de políticos de Colombia a punta de contratos en esta unidad y en otras entidades.
Pero políticos no de ahorita, sino desde hace años. Uno de los contratos que se mencionan acá tiene que ver con el PAE que este personaje Pastuso logró por allá en 2019, gobierno Duque, donde se movilizó los políticos para lograr entregarle a este empresario ese contrato del PAE y sacar plata de ahí. Recordemos que el programa de alimentación escolar siempre lo han utilizado para robárselo. Entonces este señor estaba tratando de ocultar que su entramado de corrupción viene desde hace muchísimos años y que involucra a un montón de políticos poderosos de este país y que no ha querido contar quiénes son. Y si el gobierno de Duque tuvo algo que ver, ¿cuáles políticos? Centro Democrático, Partido Conservador, porque Snyder Pinilla direccionó recursos en la unidad para gente de su grupo político en Santander, por ejemplo, Partido Conservador, Cambio Radical, entre otros. Los mismos aliados del Centro Democrático en Santander. O sea, entre ellos estaban ahí tratando de robarse un montón de plata en la unidad. Puso a funcionar hace años con el Estado Impoamericana Roger SAS, la que suministró los carrotanques. Looked SAS, esta es la que más utilizó durante todos estos años, donde aparece el empresario Pastuso, y Brand SAS, la de su esposa. Luego se supo que uno de los giros ilícitos para pagar los 46.800 millones de pesos de los carrotanques pasó por la empresa donde aparece su hija Calmo SAS. Sin embargo, en la más reciente diligencia a la que asistió López Rosero a la fiscalía, se le hicieron dos preguntas que desmoronaron el posible acuerdo de colaboración que se venía planteando. La fiscal María Cristina Patiño le preguntó cuántas empresas tenía a su nombre y si era la primera vez que participaba en el pago de un soborno. Y en ambas respuestas hay evidencia de que el señor López Rosero mintió. ¿Por qué razón? Porque no contó que ha participado, tiene por lo menos 17 empresas. 17, no 6 de las que habló ante la fiscalía, 17, con las que hace muchísimos años venía presuntamente desarrollando actos que podrían, según investigaciones, llevar a temas ilícitos, presuntamente. Y donde presuntamente también se hubiera podido dar sobornos, teniendo en cuenta pues lo que pasó ahorita con los carrotanques. Este diario estableció en primicia que el empresario habló de 6 empresas y hasta entregó cámaras de comercio, pero la fiscalía lo encontró en 17. Algunas fueron Luque SAS, matriculada en Pasto, Brand SAS, que también pues ahí estaba su esposa, Calmo, la de su hija, entre otras, Brand, entre otras, Impoamericana y demás. El Tiempo investigó y estableció que entre las empresas que López Rosero omitió, hay una en la que aparece con un socio sellando un jugoso contrato del PAE, pero no en el gobierno de Petro, en el gobierno de Duque. O sea, este señor estaba tratando de proteger a una cantidad de políticos y aliados con los que viene trabajando desde hace muchísimos años y con un montón de empresas. Esto se va expandiendo. Y yo creo que más de uno que salió a rasgarse las vestiduras, porque esto pasó en el gobierno de Petro, donde ya se descubrió y Petro dijo, no, yo no voy a tapar nada, chao, para la fiscalía y que lo investiguen, que salieron a rasgarse las vestiduras del Centro Democrático, pues que vayan buscando escondedero a peso, porque la fiscalía ya sabe cuáles eran las empresas de este supuesto empresario Pastuso, con quienes trabajó y desde cuándo viene contratando con el Estado, con esas empresas aparentemente fachada, porque lo que hacía era, o sea, tenía como una especie de red presuntamente criminal, donde llegaban políticos y le decía, oiga, necesito un contrato para tal cosa, y él lo hacía, o sea, no importaba para lo que fuera, alimentación escolar, carrotanques, lo que ustedes quieran. Entonces él con una de sus empresas hacía eso, subcontrataba y organizaba todo, y obviamente pues de ahí sale el CBY. Entonces tenían toda una estructura montada desde hace muchos años. Además, que una fundación en Pasto asegura que le quitaron un negocio de kits alimenticios en plena pandemia porque un político de Nariño lo direccionó hacia Looked SAS, la empresa de López Rosero. O sea, también kits alimenticios durante el gobierno de Duque se lo dieron a esta empresa del empresario Pastuso. El 20 de febrero pasado, este diario reveló que el Pastuso, como se le conoce en la unidad, también aparece en las firmas Proyectos RML SAS, DL Consultora SAS y la distribuidora de licores de Nariño SAS, hoy en liquidación, todas en escándalos, bueno, todas no, pero algunas de estas donde aparecen escándalos de presunción